palabra refugio me da. No me rendiré porque mi vida en sus manos está. No me rendiré porque mi vida en sus manos está. Mi Dios, me aferro a tu palabra. Ella es fiel y es verdad lo que promete. No temeré, pues todo lo controlas tú. No desfalleceré, pues en ti está mi confianza. No me afanaré, porque el futuro es del Señor. Me alegraré, porque todo en sus manos está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. No me rendiré, porque mi vida en sus manos está. Señor, me alegraré porque en sus manos todo está. Cuando las fuerzas se agotan, su palabra refugio me da. No me rendiré porque mi vida en tus manos está. No me rendiré porque mi vida en sus manos está. Saludos a toda la congregación, saludos a todas las visitas que están con nosotros también, y a cada uno de ustedes que posteriormente va a ver el video también. Te saludo y te bendigo, que el Señor pueda hablar a tu vida también con este mensaje que al abrir la Biblia nos encontramos. Recuerda que estamos estudiando el libro de Zacarías y ya hemos completado 10 capítulos en este estudio, 10 capítulos que hemos demorado cerca de 3 años en poder estudiarlo, y todavía no lo terminamos. Y lo más probable es que este año tampoco lo terminemos. Pero vamos a avanzar al capítulo 11 de Zacarías, y te voy a invitar a abrir tu Biblia ahí en Zacarías capítulo 11. Quiero aclarar para las personas que no están acostumbradas a lo que es el Zoom, esta grabación, que algunas veces cuando yo estoy mirando, ¿verdad? Miro la pantalla que tengo al frente, pero también miro hacia mi derecha, donde tengo la Biblia abierta en otra pantalla, tengo mis apuntes y de repente miro hacia el lado porque tengo otra Biblia que tengo que consultar, entonces estoy mirando diferentes cosas. Si miro hacia atrás es porque pasó algo afuera en la calle, así que eso no tiene nada que ver con la congregación. Vamos a abrir nuestras Biblias en Zacarías capítulo 11 y estamos estudiando casualmente también con la Academia Bíblica en Forma, el instituto bíblico que tenemos los lunes y los miércoles. Estamos estudiando profetas mayores. Y mis hermanos tienen una tarea para esta semana, los del día lunes, para que se acuerden, mañana, tienen una tarea que es leer los primeros 7 capítulos de Ezequiel, que es un profeta que es difícil de entender, que es muy extraño cuando tú lo lees. Hay tantas cosas que están pasando en Ezequiel que si no tenemos antecedentes previos, que si no tenemos la forma de entender cuando un profeta habla, nos vamos a perder completamente en el profeta Ezequiel. Y nos encontramos ahora en Zacarías,
con un profeta del Antiguo Testamento que le está dando un mensaje de ánimo al pueblo. Pero llega al capítulo 11 y uno dice, algo pasó en el texto. Algo pasó porque de el ánimo que tenía que darle el profeta al pueblo, ahora Dios le pide al profeta, necesito que le digas lo siguiente. Y vamos a leer entonces el capítulo 11, los versículos que vamos a leer son del versículo 1 al 14. Leo de la Biblia de las Américas y dice así la palabra del Señor. Abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Gemid, encinas de Basán, porque ha caído el bosque impenetrable. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria del Jordán. Así dice el Señor, mi Dios, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Los que las compran las matan y salen impunes. Y el que las vende dice, bendito sea el Señor, porque me he enriquecido. Y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que he aquí, haré que los hombres caigan cada uno en manos de otro y en manos de su rey, y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí 2 callados, a uno llamé gracia, y al otro llamé unión, y apacenté las ovejas, y destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos, y su alma también se cansó de mí. Entonces dije, no os apacentaré más, la que ha de morir, que muera, y la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que queden, cómanse la carne unas a otras. Y tomé mi callado, gracia, y lo quebré para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Y fue roto aquel día. Así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadlo. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio en que me han valorado. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor, y quebré mi segundo callado, unión, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Hemos dicho a través del profeta Zacarías que cada vez que usted lee un pasaje ahí de Zacarías, uno puede decir, pastor, no enseñe, no predique, lo entendí, pero clarito. Así que oremos y sigamos nuestra rutina en el día de hoy, porque ya me quedó clarito la enseñanza para hoy. Pero otras veces uno lee Zacarías y dice, me perdí, completamente me perdí. Traté de seguir la lectura, tengo comprensión lectora, pero no sé por dónde va el pasaje. ¿Qué pasó? Supuestamente Zacarías tiene que dar un mensaje de alivio para el pueblo, de esperanza para el pueblo. Pero lo que acabamos de leer parece que no tiene mucha esperanza. Vamos a explicar algo. Hay que explicar algunas rutinas de lo que es el profeta para entender esta porción de la Biblia. Por ejemplo, cada vez que usted ve una película de detectives donde aparece una investigación, generalmente los primeros 2 minutos de esa película, a usted y a mí, nos muestran el asesinato de esa persona. Aparecen los pies del asesino, aparecen las manos, otras películas más osadas nos muestran el personaje que mató a este personaje, ¿cierto? Y nos muestran el final. Y luego aparece una pantallita, ¿cierto? Y dice 2 meses antes, 10 horas antes. Bueno, eso es un recurso en cine, en video. Cuando hablamos de escritos, también es un recurso literario. ¿Cómo se llama ese recurso literario? Se llama que cambian de posición la causa y el efecto. Es decir,
El autor ahora, el profeta, nos va a través de este recurso literario, nos va a poner en primer lugar, ¿cierto?, el efecto. Es decir, cómo llegamos a esta condición y nos describe la condición en que estamos. No nosotros, el pueblo. Y luego nos va a contar por qué o cómo llegaron a ese punto. Primero el efecto, después la causa. Y así lo vamos a dividir ahora para el estudio, ¿sí? Otro dato con respecto a los profetas. Muchos de los profetas se les fue llamado a que ellos hablaran, ¿cierto? Dios les dijo, necesito que vayas a tal lugar y que les digas, que les hables. Entonces el profeta se paraba, ¿cierto? Y les decía. Pero en otras ocasiones, el profeta hacía una pequeña actuación, hacía un pequeño acto que se llama simbólico, ¿sí? Representaba las palabras que Dios le dijo que tenía que decir. Es el caso del capítulo 11 de Zacarías. Zacarías va a actuar, ahora nosotros lo estamos leyendo, es como leer el guión. Zacarías va a actuar lo que Dios le pidió decir, para que a la gente le quedara claro qué es lo que Dios quiere decir. Y vamos a ver también esa actuación. Pero vamos a ver entonces de los versículos 1 al 3, ¿verdad? En primer lugar, vamos a ver entonces el efecto. Es decir, ¿por qué están ellos como están? ¿Qué está pasando en la vida de estas personas? Pero recuerda, el profeta está hablando y está hablando, en este caso, está hablando de un tiempo futuro. Y déjame, por favor, situarte inmediatamente en ese tiempo futuro, de los versículos 1 al 3. Lo voy a resumir en esto, por favor. Es el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Es decir, si yo te preguntara la próxima semana, a modo de resumen, ¿en qué año van a ocurrir los eventos de los versículos 1 al 3? ¿Qué me respondería usted? En el año 70 después de Cristo, es decir, 40 años después de su crucifixión, más o menos, ¿sí? Ese es el tiempo en que van a ocurrir los versículos 1 al 3. Y es la escena que se nos plantea, usted la puede leer varias veces, ¿cierto? La escena que se nos plantea en esos versículos son una escena donde aparecen varios tipos de árboles, si se dio cuenta, ¿sí? Por ejemplo, vamos con el versículo 1. Abre tus puertas, Líbano, y vamos a empezar, obviamente, geográficamente hablando, ¿cierto? Va a hablar del Líbano, desde el norte va a bajar hacia el sur, ¿ya? Abre tus puertas, Líbano, y dice, consuma el fuego, primer tipo de árbol, el cedro. No se preocupe tanto del tipo de árbol, sino que de los árboles que van a ser mencionados para que entiendas algo que el profeta quiere decir, que ellos sí entendían. 2, gime, ciprés, dice por lo menos Biblia de las Américas, ¿verdad? O abeto, dice otras versiones. Gime, ciprés, porque ha caído el cedro, el de arriba. Porque los árboles, otra vez, y aquí está la señal para entender obviamente estos árboles, porque los árboles majestuosos han sido derribados. Y aquí es algo que los judíos entienden de esta manera. Si algo grande, en primer lugar, es derribado, tenga por seguro que lo más chico también va a ser derribado. La palabra clave ahí es derribado. ¿Ya? Si lo más grande ha sido derribado, lo más chico también va a ser derribado. Ahora, después vamos a ver quiénes son esos árboles. Versículo 2, gemid, otro tipo de árbol, encinas de Basán. Y estamos bajando, ¿cierto? En lo que es de norte a sur en la tierra de Palestina. Nos fuimos al Líbano, ahora estamos en Basán, porque otra vez ha caído el bosque impenetrable. 3, voz de gemido de pastores. Ahora empiezan las personas a lamentarse. ¿Lamentarse de qué? De que los recursos naturales que ellos tenían a la disposición, ¿verdad? Ya no están. Fueron quemados, fueron derribados, y ahora las personas que están en ese lugar, en la tierra palestina, ¿verdad? Empiezan a lamentarse. Voz de gemido de pastores, porque su esplendor está arruinado. Voz del rugido de leoncillos, porque derribada está la gloria y baja otra vez al sur, ¿cierto? Del Jordán. Nos fuimos de norte a sur
Y simplemente la explicación es la siguiente. ¿Recuerda en qué año va a ocurrir estos acontecimientos? ¿Leo labios? Perfecto, año 70. Todo Israel va a ser derribado y la esperanza, la gloria, la confianza, ¿cierto? El orgullo que ellos tenían en las cosas que estaban a su alrededor, dice Dios, no va a quedar nada en pie. Por lo tanto, las personas se van a lamentar. Incluso la naturaleza, esos leoncillos que rugen, ¿cierto? Que están gimiendo porque se han quedado también sin un lugar para cazar, para comer, para ser protegidos, también van a estar gimiendo. Y ahí está el punto, porque derribada está la gloria del Jordán. ¿Cuál era la gloria? ¿Cuál era la confianza? ¿Cuál era el orgullo de esos judíos en el tiempo de Cristo y en el tiempo también que estoy hablando del año 70? Bueno, toda la prosperidad que tenían, supuestamente, con el Imperio Romano. Ahora, plantéate esto, por favor. Ese es el efecto. Eso es lo que va a ocurrir. Esa es la desgracia. Eso es lo que ellos, a lo que a ellos les va a pasar. Van a ser 100% derribados. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál fue la causa? ¿Por qué ellos van a llegar a ese punto? Y tienes que entender esto, por favor. Zacarías le está hablando a un pueblo para animarlos, ¿sí? Pero al contarles el futuro, les dice, no vamos a llegar muy lejos. La esperanza, la gloria, la confianza que tenemos va a ser completamente derribada. La pregunta entonces que va a responder Zacarías es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a que todos nuestros recursos o toda nuestra gloria, nuestra esperanza sea derribada? Bueno, Zacarías entonces va a pasar a la causa, la razón de por qué está diciendo todo esto en el versículo del 1 al 3. ¿Sí? Y la causa, si quieres ponerlo al tiro como una especie de subtítulo, ¿cierto? La causa es que ellos van a rechazar al buen pastor. ¿Sí? Ellos van a rechazar al buen pastor. Y comienza entonces desde el versículo 4, ¿sí? El Señor hablando a través de Jeremías, y Jeremías ahora empieza a representar esta escena. Es decir, empieza a hacer un acto simbólico, empieza él mismo a tomar, ¿verdad? El protagonismo para decirle a la gente, mira, yo voy a hacer la representación ahora de ese buen pastor. Y Zacarías se para delante del pueblo y les dice, la razón por la cual nosotros vamos a llegar a ese punto es porque nosotros vamos a rechazar al buen pastor. ¿Y cómo comienza el versículo 4? Así dice el Señor, ¿cierto? Está hablando Zacarías ahora, ¿cierto? Así dice el Señor, mi Dios. Qué interesante eso, la relación que tiene Zacarías con Dios. Mi Dios. 2 puntos. Apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Entonces, la escena se va a ejemplificar donde hay un grupo de ovejas, ¿verdad? Un rebaño, si quieres llamarlo, el pueblo, ¿verdad? Y Zacarías tiene que ahora ser el buen pastor que tiene que cumplir una misión que obviamente la tiene que cumplir el buen pastor que es Jesucristo. ¿Cuál es esa misión? Esa misión está referida en el versículo ahí 4, apacienta. Y esa palabrita apacentar, obviamente, es lo que uno puede decir, es el trabajo del pastor. El trabajo del pastor es apacentar. Por favor, todavía no piense en los pastores de su congregación, no se pegue el salto tan rápido todavía. Piense solamente ahora en el buen pastor, ¿sí? Porque Zacarías les va a hablar del tiempo en que Cristo está en la tierra. Y Cristo parado en medio de sus ovejas, ¿cierto? Y lo dijo Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. De eso está hablando Zacarías. El buen pastor ahora tiene que cumplir 3 funciones básicas: alimentar, guiar, ¿sí? Cuidar. Ese es el trabajo de un pastor. Y el buen pastor, Jesucristo, vino
a esta tierra en en su primera venida, ¿cierto? Desde que nació en Belén hasta que comenzó su ministerio, vino a hacer exactamente eso que está descrito en el versículo 4. Vino a apacentar a unas ovejas, pero que iban camino ¿a dónde? Hay dos opciones para las ovejas básicamente, ¿cierto? O esas ovejas van a ser trasquiladas, es verdad, van a sacarle la lana, ¿sí? O esas ovejas van al matadero. ¿Cuál es la opción que tenemos aquí en el versículo 4? ¿Dónde iba el pueblo de Israel cuando Jesucristo llegó y comenzó su ministerio cerca del año 30? Estas ovejas, dice el texto, estaban destinadas para la matanza, pero Cristo viene y quiere pastorearlas, quiere cuidarlas, quiere guiarlas, quiere alimentarlas. ¿Entienden la escena? Obviamente nosotros tenemos la ventaja de que ahora vemos las dos partes, ¿verdad? Lo que Zacarías está diciendo, y lo podemos ver claramente en Jesucristo, en medio de su pueblo. Entonces dice, apacienta las ovejas destinadas para la matanza. Versículo 5, los que las compran, las matan y salen impunes. Y las que las vende, dice, todo ese grupo de personas, las que las compran, ¿sí? Y las que las venden, especialmente los que las venden, son las personas que son los representantes del pueblo en el tiempo de Cristo. Rápidamente, ¿conoces a representantes del pueblo en el tiempo de Cristo? Ellos se agrupaban por ciertas sectas, por ciertos oficios. A ver si alguien me dice rápidamente, o en el chat, no te desmutees, o en el chat, o yo leo rápidamente tus labios. ¿Qué grupo de personas estaban gobernando el... Ahí tenemos a uno, perfecto. Edwin Sosa nos dice los fariseos, perfecto. Entonces piensa eso, ¿cierto? La que las venden, tenemos un grupo llamado fariseos. ¿Quién más estaba gobernando al pueblo judío en el tiempo de Jesús? Bueno, hay un grupo que las compra, ¿cierto? Claramente esos son los pueblos extranjeros, es decir, los romanos o todos los pueblos que venían a Jerusalén y compraban, como esclavos incluso, ¿verdad? A las personas. ¿Qué otro grupo de personas tenemos gobernando en Israel? Los fariseos. ¿Alguien más? Estoy leyendo a ver si puedo rápidamente. Bueno, los fariseos, los escribas, los saduceos, y hay un grupo también especial que se llaman los sacerdotes, con sus representantes, los sumos sacerdotes, ¿sí? Y esto es trágico, cuando Zacarías está diciendo esto, ¿verdad? Las personas que están escuchando están diciendo, ¿quién serán esas personas que venden al pueblo? ¿Cómo es posible que actúen así? Dice, los que las compran, las matan y salen impunes, y las que las venden, es decir, todo este grupo de gobernantes, mira lo que dicen ellos, mira la jactancia. ¿Te acuerdas el orgullo de ellos? ¿Te acuerdas la gloria de ellos de los versículos anteriores? ¿Te acuerdas lo que ellos pensaban que era, esta es mi riqueza? Mira, esta es la riqueza que ellos pensaban que tenían. Bendito sea el Señor, dicen ellos, porque me he enriquecido. Pregunta rápida para usted, según el texto. ¿Cómo se habían enriquecido estos gobernantes? Porque estaban comercializando con el pueblo. Estaban sacando ganancias deshonestas desde el pueblo. Qué trágico. Y aquí estamos viendo la causa, ¿verdad? ¿Cómo llegaron ellos a ser derribados? Aquí está la causa. Sus gobernantes no estaban actuando de manera como buenos líderes. Dice, y ni sus propios pastores se compadecen de ellas. Y aquí entra entonces en escena el buen pastor. ¿Representado por quién? En este caso, por Zacarías. Él está representando al buen pastor en el tiempo de ellos. Pero sabemos que ese buen pastor es Jesucristo. Versículo 6. Pues yo, dice, no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que aquí haré que los hombres caigan. Sé que algunos de ustedes también tienen la versión Reina Valera. En Reina Valera dice, y por favor déjame buscar rápidamente
o tenía abierto, el pasaje se me cerró recién. Zacarías capítulo 11, y el versículo que estamos buscando es el 6, dice, por tanto no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré a los hombres. Esa palabrita yo entregaré a los hombres, ¿cierto? Es lo que Dios va a hacer con el pueblo de Israel. Y quiero explicar esto porque merece una explicación. Y por favor, recuerda que hay algunas veces donde hacemos un comentario para nosotros, como una aplicación para nosotros. Bueno, esta es una aplicación para nosotros. Dios se ha parado al frente de nosotros y nos ha dicho, nos ha advertido, nos ha exhortado, ha abierto su palabra y nos dice, vas por un mal camino. Y se pone adelante de nosotros y nos dice, para, no sigas caminando por esta senda, porque el destino de esa senda donde vas es un destino que no te conviene. ¿Sí? ¿Le ha pasado algunas veces que el Señor lo ha confrontado a usted y le ha dicho, no corresponde, no debes, no lo hagas? Y se para delante de nosotros y nos dice, no vayas por ahí, te va a ir mal. Pero nuestro corazón y nuestra mente le dice a Dios, es que igual quiero ir por ese camino. Igual quiero ir por esa senda. Entonces el versículo 6, usted lo puede traducir tal como lo traduce Reina Valera, entonces yo los entregué. ¿Sabe lo que significa eso? Esto, a ver si se puede ver a dónde estoy yo sentado ahora, ¿cierto? Si yo voy por ese camino y Dios me dice, para, y yo le digo, no quiero parar, quiero seguir por ese camino, entonces Dios dice, ¿sabes qué? Te dejo ir. ¿Quieres pasar? Está bien, pasa. ¿Quieres seguir por ese camino que te estoy diciendo que no vayas? Está bien. ¿Sabes qué? Te advertí que no lo hicieras, pero si quieres hacerlo igual, sigue el camino. Esta frase yo los entregué, usted lo va a encontrar repetidamente en otro pasaje de la Biblia, ¿cierto? Y si va ahí, por favor, rápidamente, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esta es la escena, ¿verdad? Dios poniéndose adelante de nosotros y diciéndolo, no vayas, no camines, no transites por ahí. Todas las advertencias habidas y por haber en el camino para decir no lo hagas. Si yo insisto en ir por ese camino, Dios llega a un momento en que me dice, ¿sabes qué? Sigue. No me voy a poner más a ti. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 1, el versículo lo vamos a leer rápido, el versículo es el 24, después me salto al 26, después al 28. 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Si los hombres quieren cometer inmundicia en sus vidas, llega un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Sigue. ¿Quieres seguir ese camino de inmundicia? Sigue. Versículo 26, otra vez. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quieres seguir por ese camino? Dice Dios, continúa. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahora, nosotros lo leemos de esa manera, pero es la manera más trágica que tiene Dios de tratar con nosotros. Pero te das cuenta que lo que nosotros tomamos como decisión va a ser lo que se está planteando en el versículo 1 al 3. Vamos a ser derribados. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque Dios llegó un momento en que dijo, no lucho más contigo. Te he advertido de todas las formas posibles. Ahora recuerda que le está diciendo al pueblo, ¿verdad? Estamos sacando una aplicación para nosotros. No lucho más contigo, lo que quieras hacer, ve y haz. Versículo 6, pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, sino que aquí haré que los hombres caigan, o yo los entregaré, cada uno en manos de otro, y en manos de, por favor anota esto, de su rey. Usted y yo sabemos, los que han pasado un buen rato conmigo en clases y en predicaciones también y en enseñanzas, sabemos que en el tiempo de Zacarías, las personas no tienen rey, ¿cierto? ¿Sí? Perfecto.
Después del tiempo de Zacarías, nos saltamos ahí ese salto histórico y nos vamos al año 30 del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Y el pueblo judío tampoco tiene rey, ¿sí? Porque obviamente los gobierna un imperio que era el imperio romano. Pero mira, por favor, porque aparece esa palabrita ahí como en la profecía y dice cada uno en manos de otros y en manos de su rey. Abre rápidamente, por favor, y anda conmigo al texto, Juan capítulo 19. Porque te dije, ¿cierto? Que el versículo 1 al 3, año 70. El versículo del 4 al 14 es cómo llegaron a esa destrucción. ¿Y qué está pasando? Es el tiempo de Cristo. Cristo vino como buen pastor a estar con ellos y a pastorearlos, ¿cierto? Juan 10, yo soy el buen pastor, pero mira lo que pasa en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 15, para que veas cómo se cumple al pie de la letra, ¿cierto? Las profecías, la palabra del Señor. Juan capítulo 19, el versículo es el 15. Desde el versículo 14, era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Versículo 15. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? ¿Qué dijo el pueblo? Respondiendo los principales sacerdotes, los representantes del pueblo, esas personas que están descritas ahí en Zacarías. Respondieron los principales sacerdotes del pueblo, no tenemos más rey que César. No tenemos otro rey. Nuestro rey es César. Lea otra vez el versículo 6 de Zacarías. Pues yo no me compadeceré más de los habitantes de esta tierra, declara el Señor, sino que aquí haré que los hombres caigan, cada uno en manos de otros y en manos de su rey. ¿Sí? Después lo voy a explicar. Y ellos herirán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Por favor, entienda esto. Dios ha querido librarlos y ha mandado al representante máximo para librarlos. Mandó a su hijo, ¿cierto? La historia nos dice que un día Jesucristo les contó esta parábola y les dijo, hay una viña que se plantó y quería recoger los frutos y envió a uno a recoger los frutos y lo maltrataron, envió a otro a recoger los frutos y lo maltrataron, ¿verdad? Hasta que dijo el dueño de la viña, voy a enviar a mi hijo, porque obviamente lo van a respetar. Y mandó a su hijo todas las advertencias para ese pueblo, para que no siguieran por ese camino, pero el pueblo dijo, no, queremos seguir por ese camino. Así que Dios los va a entregar y van a terminar como el versículo 6. Yo no los libraré de sus manos. Voy a permitir que ocurra lo descrito poéticamente en el versículo 1 al 3. Dice Dios, lo voy a permitir. Aplicación para nosotros rápidamente. Yo sé que Dios ha prometido muchas cosas para mi vida, para su iglesia, ¿sí? Tenemos bendiciones maravillosas de cuidado, de protección, de bendición, de resguardo, de ayuda oportuna. Pero cada vez que Dios quiere darme esa ayuda oportuna, poniéndose al frente mío y diciéndome, no vayas, no lo hagas, y yo insisto, llega un momento en que yo tengo que ser responsable de mis decisiones y de las consecuencias de esas decisiones. Causa y efecto. Versículo 7. Otra vez la palabrita aquí para lo que hace el buen pastor. Versículo 7. Apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza. Por favor, ponga en su mente rápidamente, ¿cierto? Lo que es Jesucristo en medio de su pueblo. ¿Qué hizo Cristo cuando vino a la tierra? Los apacentó, los alimentó. ¿Recuerda? ¿Sí? ¿Cuántas alimentaciones tenemos de Cristo y los milagros de él? Los guió, los cuidó. Versículo 7, apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño. Para los que recuerdan, que hemos leído también anteriormente, hemos estado estudiando en algún momento las bienaventuranzas, ¿recuerdas? ¿Sí? Y Mateo capítulo 5, si abres ahí rápidamente, Mateo capítulo 5,
el versículo que buscamos es el 4, Mateo 5:4. Apacenté las ovejas destinadas para la matanza, esto es, a los afligidos del rebaño. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los afligidos, ¿verdad? Porque ellos serán consolados. Ahí tienes a Cristo haciendo este trabajo, descrito ahí en Zacarías. Zacarías obviamente está hablando cerca de 500 años antes y se está cumpliendo en Cristo. Sentado en un monte, le está dando esperanza a esos que van a la matanza, a esos que van a ser destruidos. De ese rebaño grande, ¿cierto? Hay algunos afligidos. Cristo hablándole a esas personas. Y dice entonces el profeta, y lo hace simbólicamente, ¿cierto? Y la gente lo pudo ver en ese momento, y tomé para mí 2 callados, 2 palos, ¿verdad? A uno dice, le llamé gracia, y a otro le llamé unión. Y no podemos dejar, obviamente, no podemos dejar de ver el Salmo 23 en este texto. Cómo el buen pastor vino a sus ovejas, ¿verdad? ¿Y qué dice Salmo 23? Que las apacentó, las cuidó, las alimentó, las guió, y que en su mano, Salmo 23, en la mano del buen pastor existen 2 palos. Con tu vara y con tu callado, ¿cierto? Me infundirás aliento. Y es lo que vino a hacer Cristo al pueblo de Israel. 2 palos, y a uno le llamó gracia, y lo podemos ver claramente descrito en los textos cuando Juan habla de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, dice Juan acerca de Cristo. Lleno de gracia y de verdad. Y en la otra mano tiene otro palo. Y ese es el palo que dice la unión. Por lo menos el texto dice eso, ¿cierto? Y al otro lo llamé unión y apacenté las ovejas. Recuerda que había una división en el tiempo de Cristo donde los judíos no querían pasar por un lugar llamado Samaria, ¿sí? Porque claramente había una división entre los judíos del norte y los judíos del sur, y Jesucristo vino a trabajar justamente con los más despreciados, ¿verdad? Trabajó mucho tiempo con los judíos del norte, en la tierra de Galilea. Trabajó ahí también con los samaritanos, y obviamente trabajó con los del sur. ¿Por qué? Porque en su mano había un cayado que era unión. Él quería unir a los 2 reinos que estaban separados, a estas tribus, y quería ser uno solo de ellos. Versículo 8. Y destruí a los 3 pastores en un mes. Menos mal que nosotros en el templo somos 4, así que no habla de nosotros como iglesia, ¿ya? ¿De acuerdo? Perfecto. Y destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma, dice, se impacientó con ellos, y su alma, la alma de esos pastores, también, fíjate, se cansó de mí. Ahora, concuerdo con algunos comentaristas, porque es un texto difícil de identificar a estos pastores. ¿Quiénes son? Eran 3, los destruyó en un mes. Bueno, prefiero juntarme con los comentaristas que dicen, y lo expliqué también anteriormente, ¿cierto? Los que vendían y comercializaban con el pueblo son los representantes del pueblo. Y generalmente esos representantes son los fariseos, los escribas, los saduceos, que son los representantes del pueblo. Y ellos eran los encargados de pastorear al pueblo, pero estaban comercializando con ganancias deshonestas, ¿cierto? Y ahora hay un altercado entre el buen pastor y ese grupo de representantes. ¿Sí? En algún momento de la historia de ellos, dice, destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos, y ellos también se cansaron de mí. ¿Mm? Versículo 9, estamos viendo la causa de por qué llegaron a la destrucción. Entonces dije, versículo 9, entonces dije, no os apacentaré más. La que ha de morir, que muera, la que ha de ser destruida, que sea destruida, y las que queden, cómanse la carne unas a otras. No os apacentaré más.
Llegó un momento en que Cristo fue rechazado. Usted puede ver la historia ahí de Cristo, ¿verdad? Y Cristo fue completamente rechazado. No apaciento más a este pueblo. Es decir, van camino a la matanza. Y lo que describe acá, claramente, y abres tu Biblia en Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23. Pues vamos a leer de la versión de las Américas y después te voy a leer otra versión de este pasaje. Capítulo 23, el versículo es el 37. No os apacentaré más. Ahora estamos con Cristo en el versículo 37, Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa se os deja desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso va a pasar en Zacarías capítulo 13. Sé que estoy retrocediendo y avanzando, pero déjame leerte la misma escena a través de una versión de la Biblia llamada NTV, Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Estuve leyendo del versículo 37, ¿verdad? Espérame un segundo, por favor. ¿Dónde estoy? No, ya, es que me cambié de texto, lo siento. Si puedes abrir tu Biblia en Lucas, capítulo 19, y es el mismo texto, pero déjame leértelo, por favor, desde Biblia NTV. Es lo mismo que leímos en Mateo, pero lo estoy leyendo ahora de Lucas y de la versión NTV. Dice así: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde, y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos destruyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo, y a tus hijos, tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Entonces, cuando lees el versículo, ¿cierto? 9, que llega un momento en que Dios, a través del profeta, le dice al pueblo, no los voy a apacentar más, podemos imaginarnos la escena de Jesús, ¿cierto? Mirando hacia Jerusalén y diciendo esto: va a llegar un momento en que ustedes, como no quisieron responder a lo que yo les estaba diciendo, el que tenga que morir por mano de los enemigos, que muera. El que tenga que quedar y ser destruida, que sea destruido. Personas. Y por último, las que queden, cómanse la carne unos a otras. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, ahí en Lucas, ¿cierto? Que los hijos van a ser destruidos y toda piedra que esté puesta va a ser derribada. Llega un momento que hay un comentarista en el tiempo de Jesucristo llamado Flavio Josefo. Sé que muchos de ustedes ya conocen el nombre, Flavio Josefo, que es el comentarista o el cronista histórico de los tiempos de Cristo. Y cuando Flavio Josefo comenta acerca del año 70, es decir, la destrucción final, Flavio Josefo nos cuenta y nos dice que la ciudad de Jerusalén fue sitiada por los enemigos, por los romanos, ¿cierto? Su rey, recuerden, fue sitiada por los romanos y comenzó una lucha que terminó, incluso, dice Flavio Josefo, dice incluso que los hijos fueron devorados o comidos por sus madres, por sus parientes, porque era tanta el hambre que había en Jerusalén por el sitio que le habían puesto los romanos, ¿sí? Que llegaron ellos a comerse la carne unos con otros.
Y cuando Zacarías plantea esto, uno diría, pero ¿cómo nos va a pasar esto a nosotros? No a nosotros acá en el 2021, en el tiempo de Zacarías. ¿Cómo nos va a pasar esto? Llega Jesucristo, les advierte y les dice, soy el buen pastor. Quiero apacentarlos, quiero guiarlos, quiero dirigirlos, quiero alimentarlos. Ellos dijeron, no te queremos a ti. Pero van camino a la matanza, van a terminar, lo que dice el versículo 9, van a terminar matándose unos contra otros. No te queremos a ti. Versículo 10. Entonces el profeta, Zacarías capítulo 11, versículo 10, el profeta entonces hace algo que también es una muestra simbólica de lo que va a pasar. Y tomé mi cayado, el que se llamaba gracia, y lo quebré. Lo rompió. Para romper el pacto que yo había hecho con todos los pueblos. Fíjate que uno esperaría que dijera con Israel o con Jerusalén o con el reino del norte, ¿cierto? Pero dice el pacto que hice con todo el pueblo. Jesucristo llegó un momento entonces, ¿verdad? Que dice nada más. No puedo seguir pastoreándolos porque ustedes me han rechazado. Y el profeta entonces simbólicamente rompe el primer palo, que es la gracia, que es la dirección que le estaba dando al pueblo. Me encanta esto porque usted sabe que en ese momento, cuando Cristo fue rechazado, ¿verdad? Estamos hablando de la semana de la Pascua, ¿verdad? El día jueves, el día viernes, el día sábado, el día domingo, estando en la crucifixión, se empezó a configurar un nuevo pacto, ¿sí? Ahora recuerde que el primer pacto hecho Dios con Abraham incluía esto, Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, incluía tierra, descendencia y bendición. ¿Y cómo termina el pacto hecho de Dios con Abraham? Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias o todas las lenguas o todos los pueblos de la tierra. Y Dios quebró ese pacto, pero tiene que quedar muy en claro esto, que Dios haya quebrado ese pacto no quiere decir que no vaya a haber un nuevo pacto. Y es lo que justamente va a pasar en la cruz del Calvario. Un nuevo pacto donde se van a incluir todos, incluso los pueblos que están siendo ahora desechados también. Como Israel no cumplió su función de predicar el Evangelio o de ser, ¿cierto?, el instrumento que tenían que traer a todos los pueblos, Dios quebró ese pacto. Versículo 11. Y fue roto aquel día, así los afligidos del rebaño que me observaban conocieron que era la palabra del Señor. Las personas que rodearon todo ese evento de la crucifixión, toda la semana de la pasión de Cristo, ¿cierto? Hubo un grupo de creyentes, un grupo de judíos especialmente, los afligidos del rebaño, los que seguían a Cristo, ¿cierto? La Biblia les llama que eran los 120, ¿cierto? Que seguían a Cristo, que cuando vieron a su Mesías crucificado y creían en este Mesías, ¿verdad? Reconocieron perfectamente que Él era el que tenía que ser enviado. Versículo 12 y 13 para avanzar, y dice así, y les dije, ¿cierto? Tiempo de Zacarías nuevamente, y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, déjenla, no me paguen, dice Zacarías en el sentido de representación del buen pastor, ¿verdad? A ver, ¿cómo ustedes pesarían, cómo ustedes calificarían mi trabajo a través de un dinero? Dice Zacarías. Y esta escena es gráfica en el Nuevo Testamento para nosotros. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. ¿Sí? Y usted se transporta al Nuevo Testamento y los líderes, los representantes, fariseos, saduceos, los sacerdotes, ¿cierto? Cuando le pagaron al buen pastor por su trabajo a través de lo que fue la obra de Judas, ¿cierto? ¿Cuánto fue el pago que le dieron a Judas? 30 piezas de plata. Claro, el versículo 12, el versículo 13
son profecía casi al pie de la letra, cumplidas en el tiempo de Jesucristo. Páguenme, decidan ustedes, vean ustedes cuál es el salario que me van a dar, ¿cierto? Hablando Zacarías, nosotros poniéndolo en las palabras de Cristo, ¿cuánto vale el trabajo que yo hice durante estos 3 años con ustedes? Y nosotros sabemos que ese trabajo costó 30 monedas de plata que dieron pie ¿a qué? A que Jesucristo fuera entregado y crucificado. ¿Cuánto valoramos el trabajo de Jesucristo? ¿Cuánto es lo que nosotros decimos que vale el cuidado y la guía del buen pastor en nuestras vidas? Quizás nosotros hoy día no pesamos el trabajo de Cristo y le otorgamos un precio, le otorgamos, ¿cierto?, un monto. Pero cada vez que nosotros pisoteamos la cruz de Cristo, cada vez que nosotros negamos a nuestro Señor Jesucristo, cada vez que nosotros le decimos a Cristo, no quiero que tú me pastorees, le estamos poniendo un precio al trabajo de Cristo, diciéndole, tú me vales 30 monedas que te llevaron a la cruz. Sigue el versículo diciendo, entonces el Señor me dijo, Zacarías, ¿cierto? En esta escena simbólica que está haciendo Zacarías, cumplida al pie de la letra en el tiempo de Cristo. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, entre paréntesis, ese magnífico precio con que me valoraron. ¿Ah? Eso es ironía pura, ¿verdad? Tomé pues, dice Zacarías, las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Obviamente, en el tiempo de Zacarías y también en el tiempo de Cristo, había un templo y había lugares donde las personas trabajaban para que ciertos utensilios pudieran desarrollarse eficazmente para el trabajo del templo. Era lo que se conoce como el campo del alfarero, donde trabajaban los alfareros con el barro, ¿verdad? Hacían vasijas para que en el templo pudieran trabajar. Zacarías le fue ordenado, arroja ese dinero al alfarero. Usted lee el Nuevo Testamento y es exactamente lo que pasó. Judas se arrepintió de ese acto, ¿verdad?, de haber traicionado a Cristo, fue donde los sacerdotes nuevamente les entregó las 30 monedas o piezas de plata. Los sacerdotes dijeron, no, esto es un pago de sangre. ¿Qué hicieron con el dinero? Compraron un campo llamado el campo del alfarero. Y déjame entonces avanzar y terminar con el versículo 14. Donde se termina, ¿cierto?, la explicación o la causa de por qué ellos fueron derribados. Y quebré mi segundo cayado, unión, para romper definitivamente la hermandad en ese tiempo entre Judá e Israel. En el tiempo de Zacarías solamente está Judá, el reino del sur. En el tiempo de Cristo ya estaban configurándose el reino del norte, ¿cierto? Galilea, y también estaba obviamente parte del reino del sur. Pero Jesucristo, o el profeta Zacarías, Dios a través del profeta Zacarías, dice que va a quebrar su segundo cayado ahora. La unión entre el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ¿cierto? Los dos reinos va a ser quebrado. Es decir, año 70 después de Cristo, y esto me lo explicaron a mí cuando era muy joven, te agradezco, Pato Díaz, por esa explicación, porque era tan vívida cuando nos explicabas esto. Llegó el general Tito Vespasiano a sitiar la ciudad de Jerusalén y a decirle a los judíos que estaban en ese año 70, nada más con ustedes. Y dice la Biblia, no yo, perdón, dice la Escritura, ¿cierto?, que al pie de la letra se cumplió lo que pasó históricamente. El general Tito invadió todo el reino, tanto del norte como del sur, y los destruyó por completo. Y usted no tiene más historia judía en su tierra hasta el año 1947. No hay más judíos, ¿sí? Y usted sabe que actualmente en la tierra de Israel todavía no están ni siquiera nada, ¿cierto?, como debieran estar, que ha sido profetizado. Es decir, versículo 14, se cumplió al pie de la letra. El segundo cayado, unión, se quebró por completo. ¿Sabe lo que me estaba pasando a mí? Con esto termino. Cada vez que leía una y otra vez el capítulo 11, tenía una sensación en mi cuerpo, y no es porque estoy resfriado, por favor, tenía una sensación extraña.
Zacarías se para delante del pueblo y le empieza a comentar cada uno de los acontecimientos que van a pasar en el tiempo de Cristo. Piense esto. Los judíos en el tiempo de Cristo tenían las escrituras para leer. De hecho, las leían, de hecho, las estudiaban. De hecho, revisaban cada sección de las escrituras para esperar cuándo venía el Mesías. ¿Cuál es la sensación que me dio? En el tiempo de Cristo, esos judíos, esas personas que estaban a cargo del pueblo, ¿cierto? Tenían enfrente de sus narices a Zacarías capítulo 11. Lo tenían delante. Dios poniendo la advertencia final para ese pueblo en ese momento, diciéndoles, estoy aquí. Tu Mesías ha llegado. El buen pastor está delante de ti. ¿Y qué hizo el pueblo? Estando delante en sus narices, no pudo reconocer lo que las escrituras decían. Cada vez que leo la Biblia y cada vez que leía el capítulo 11 de Zacarías, yo me preguntaba a mí mismo, ¿estarás haciendo algo que la Biblia te está diciendo claramente que no hagas? Porque Jensen, lo tienes al frente. Los acontecimientos históricos, las advertencias del Señor están al frente tuyo. Estarás tan enorgullecido, Jensen, de algunas cosas que no logras ver a tu buen pastor actuando. Habrán cosas de las cuales tú te estás apoyando, que piensas que es tu gloria, que piensas que es tu orgullo, que piensas que es tu seguridad, y no estás viendo, Jensen, al buen pastor. Y tuve que terminar esa reflexión que estaba teniendo en la semana de la misma forma que te quiero invitar a ti, a reflexionar. Si están ocurriendo cosas delante de tus narices y no estás viendo al buen pastor actuando. ¿Oramos? Padre Celestial, en esta mañana quiero agradecer, Señor, por las personas que están escuchando, Señor, tu palabra. Palabra que vino a través del profeta Jeremías, palabra que vino a través de Jesucristo, y que hoy día, Señor, al abrir tus escrituras, tu palabra, podemos también enseñarle y comunicarle. Padre Celestial, ayúdanos a poder ver en nuestras vidas, Señor, las causas de lo que sería, Señor, un fracaso, de una derrota. Para que, Padre Celestial, cuando tú te pongas al frente nuestro, esas advertencias sean tan reales en nuestras vidas que podamos cambiar de dirección, podamos cambiar de camino. Ayúdanos, Señor, a que el orgullo esté de lado, a que nuestra mente vanidosa, Señor, quede también de lado, para no seguir caminando por una senda que tú claramente nos has dicho que no transitemos. Padre Celestial, ayúdame a ver a mí y a mis hermanos, a las visitas, a los que van a escuchar este mensaje a través de las redes sociales, a poder, Señor, comprobar que delante nuestro está hoy en día nuestro buen pastor, queriendo pastorear nuestras vidas, guiarnos, alimentarnos, cuidarnos. Haznos, Señor, reconocer tu presencia en nuestras vidas y haznos, Señor, día a día, seguir aprendiendo y practicando tu palabra. Gracias, Padre Celestial, le damos y pedimos tu bendición también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos.